Un encuentro con los principios de la física. Movimiento rectilíneo uniformemente variado parte 1. El automóvil parte del reposo, durante el primer segundo recorre 10 metros, en el segundo 2 recorre 20 metros, en el tercer segundo recorre 30 metros y se alcanza a observar que en el segundo 4 recorre 40 metros. Iniciemos haciendo el análisis de lo que sucedió en el movimiento del automóvil. Veamos que inicialmente el automóvil está en la pista en 0 metros. En el primer segundo, el automóvil ha recorrido 10 metros. Luego, en el siguiente segundo, el automóvil recorre 20 metros, quedando en la posición 30 metros. En el tercer segundo, el automóvil recorre 30 metros, quedando en la posición 60 metros. Y finalmente, en el cuarto segundo, el automóvil alcanza a recorrer 40 metros, quedando en la posición 100. Con relación a la posición, observamos que cada segundo que pasa, el automóvil alcanza a recorrer 10 metros más. Pero si nosotros hablamos en términos de velocidad, diríamos lo siguiente, que en el primer segundo el automóvil recorrió 10 metros en un segundo, es decir, su velocidad es de 10 metros por segundo. En el siguiente segundo, el automóvil alcanza a recorrer 20 metros en un segundo. Su velocidad es de 20 metros por segundo. En el tercer segundo, el automóvil alcanza a recorrer 30 metros, es decir, su velocidad es de 30 metros por segundo. Y en el cuarto segundo, el automóvil alcanza a recorrer 40 metros, por lo que su velocidad es de 40 metros por segundo. En esas condiciones observamos que a medida que pasa el tiempo, la variación de la velocidad es uniforme, es decir, del primero al segundo tramo, la velocidad cambia en 10 metros por segundo. Del segundo tramo al tercer tramo, la velocidad cambia en 10 metros por segundo. Y del tercer tramo al cuarto tramo, la velocidad cambia también de 10 metros por segundo. Esa variación la vamos a mirar como un tercer elemento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se conoce como aceleración. La variación de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración. A continuación vamos a hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Veamos, los datos recolectados del movimiento del automóvil están dados en esta tabla, donde t igual a 0 segundos, la posición es igual a 0 metros. Para t igual a 1 segundo, la posición es 10 metros, para el tiempo 2 segundos, posición 30 metros, tiempo 3 segundos, posición 60 metros, y finalmente, tiempo 4 segundos, posición 100 metros. Con estos datos vamos a realizar el gráfico de posición versus tiempo. Posición inicial 0, 0. La siguiente posición para 1 segundo 10 metros. Para 2 segundos 30 metros. Para 3 segundos 60 metros. Para 4 segundos, 100 metros. De esa manera hemos ubicado las posiciones con respecto al tiempo del automóvil. Si nosotros unimos esas posiciones, vamos a observar que tenemos prácticamente una curva. Más adelante en otro video veremos que esta curva obedece a una función cuadrática que en este caso depende de la variable que es el tiempo. Es decir, la posición que depende del tiempo sería una función cuadrática. Continuando con el desarrollo, recordemos la definición de la velocidad en cada tramo, dada por la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo.
Aplicando esta definición en nuestros datos, tendríamos lo siguiente. Observemos posición inicial 0, posición final 10 metros, tiempo inicial 0, tiempo final 1 segundo. De ahí que la velocidad en el primer tramo será 10 metros menos 0 metros dividido entre 1 segundo menos 0 segundos. Como resultado nos queda igual a 10 metros por segundo o 10 metros sobre segundo. Miremos en el siguiente tramo. Partimos de la posición 10 metros hasta 30 metros. Posición final. En el tiempo de 1 segundo hasta 2 segundos. Entonces, la velocidad es igual a 30 metros menos 10 metros dividido entre 2 segundos menos 1 segundo igual a 20 metros dividido entre 1 segundo. Y eso nos da 20 metros por segundo. En el tercer tramo observamos que vamos de la posición 30 a la posición 60, mientras que en el tiempo vamos desde los 2 segundos hasta los 3 segundos. La velocidad en el tercer tramo entonces nos queda que es igual a 60 metros menos 30 metros dividido entre 3 segundos menos 2 segundos. Esto nos da igual a 30 metros por segundo. Y finalmente, en el último tramo vamos de la posición 60 metros a la posición 100 metros. Y en el tiempo desde los 3 segundos hasta los 4 segundos. Luego, la velocidad en el cuarto tramo será igual a 100 metros menos 60 metros dividido entre 4 segundos menos 3 segundos. Nos da como resultado una velocidad de 40 metros sobre segundo, como se había dicho antes en el análisis del movimiento. Con estos datos vamos ahora a trazar la gráfica de velocidad con respecto del tiempo. Miremos aquí. La velocidad para el primer segundo es de 10 metros sobre segundo. La velocidad para el segundo segundo, valga la redundancia, es igual a 20 metros por segundo. En el tercer segundo la velocidad es de 30 metros por segundo. Y en el cuarto segundo la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Observemos aquí. Si unimos todos estos puntos, nos da una línea recta. Esta línea recta nos permite decir que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va creciendo de manera uniforme. Esto nos permite además decir que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, ya que su velocidad varía de manera uniforme. Veamos ahora qué pasa o qué es lo que hace que la velocidad cambie o la velocidad varíe. Vamos a introducir el siguiente elemento, que es la aceleración, definiéndola como la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Teniendo en cuenta eso, entonces, en los 4 tramos que hemos definido para nuestro ejemplo, miremos, en el primer tramo, vemos que la velocidad es de 10 metros sobre segundo en el primer segundo, mientras que en el inicio es 0 en velocidad y 0 en el tiempo, por lo que la aceleración en el primer tramo nos da 10 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo dividido entre 1 segundo menos 0 segundos. Esto es igual a 10 metros sobre segundo dividido entre 1 segundo. Y nos queda igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos por qué se dice que esto es igual a, en unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros tomamos aquí, observemos 10 metros sobre segundo dividido entre segundo. Si colocamos una unidad debajo de 1 segundo, no se nos altera la expresión y nos queda entonces en unidades metros sobre segundo, ¿cierto? Dividido entre segundos dividido entre 1, lo que nos lleva a establecer que estos son los medios y estos son los extremos.
de tal forma que extremos por extremos, es decir, metros multiplicado por 1, nos queda metros, y segundos multiplicado por segundos, que son los medios, me queda segundos al cuadrado. Por lo tanto, las unidades nos quedan en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a continuar ahora con la siguiente aceleración, que es en el siguiente tramo. Miremos que la velocidad es 20 metros sobre segundo, el tiempo es 2 segundos. Veamos entonces, miremos que la aceleración en el segundo tramo es igual a 20 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo dividido entre 2 segundos menos 1 segundo igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente nos da el mismo valor. Se espera entonces que para el tramo 3 y el tramo 4 la velocidad también tenga en este caso el mismo valor. Vemos que el valor de la aceleración en el tercer tramo es de 10 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración en el cuarto tramo también es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto nos permite establecer que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es un valor constante. En nuestro ejemplo, el valor de la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos permite además decir que el movimiento lo podemos nombrar también como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y su aceleración tiene un valor constante. Grafiquemos ahora esta aceleración. Vemos entonces que para todos los tramos la aceleración tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el primer segundo la aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el siguiente segundo tiene el mismo valor, en el tercer segundo y en el cuarto segundo tiene el mismo valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Trazamos una recta por ahí y miramos entonces que la aceleración está representada por una recta. Recordemos entonces que tenemos tres gráficas. La gráfica de la posición, que es una curva que obedece a la función cuadrática, la gráfica de velocidad, que es una línea recta ascendente, ya que el valor de la aceleración es positivo, y la aceleración es una recta constante paralela al eje del tiempo, lo que nos permite establecer en este caso que tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado en cada tiempo, durante todo el recorrido del automóvil o durante todo el recorrido del cuerpo que se esté estudiando. De esa manera, entonces, hemos mirado los conceptos de posición, velocidad y aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En los siguientes videos vamos a hacer detalladamente a introducir la forma como demostrar las diferentes expresiones que tiene este movimiento, las cuales nos ayudarán para el desarrollo de varios ejercicios y problemas.